Hola a todos, mi nombre es Eric Daniel López Santiago, pero me pueden llamar Daniel. El día de hoy presentaré mi proyecto audiovisual de la materia de Economía de la unidad número 1, en donde veremos los siguientes temas. Número 1. Introducción a la ciencia económica, conceptos, ramas de la economía y métodos. Número 2. Etapas del pensamiento económico, aunque en este video solo veremos dos. Número 3. Oikonomía, pensadores de la Grecia clásica. Número 4. Modo de producción esclavista, perteneciente a la oikonomía. Número 5. Economía como filosofía moral, pensadores escolásticos. Número 6. Modo de producción feudal, perteneciente a la economía como filosofía moral. Bueno, comenzaremos con la definición de economía de Paul Samuelson, quien nos dice: la economía es el estudio de la manera en que los humanos y la sociedad utilizan los recursos productivos escasos para obtener distintos bienes y distribuirlos para su consumo presente o futuro entre las diversas personas y grupos que componen la sociedad. Bueno, con esto en mente podemos decir que en la economía intervienen distintos factores como la materia prima, la inversión, el transporte, el comercio, la mano de obra, entre otros. Podemos decir que es el conjunto de actividades de producir, distribuir y consumir los bienes y servicios que necesitamos. Para ello, la economía se plantea tres preguntas elementales, las cuales son: ¿qué producir?, ¿cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Qué producir? Se debe producir de acuerdo a los recursos materiales y naturales con los que se cuenta en cada región. ¿Cómo producir? Es la elección de los recursos más abundantes y las opciones técnicas, maquinaria, herramienta, tecnología, etc. ¿Para quién producir? La producción se determina con base en el ingreso de las personas. Se producirán bienes exclusivos para gente de altos ingresos o bienes accesibles para personas de ingresos menores. La economía también se divide en dos tipos: la economía normativa y la economía positiva. En la economía normativa se explica qué debe ser la economía y se debe saber explícitamente qué es. Se conforma de la ética y se expresa a través de la política. Mientras que en la economía positiva se trata de explicar cómo funciona, qué elementos la conforman y se trata de describirla y de producir conocimiento. A su vez, la economía positiva se divide en dos: en macroeconomía y microeconomía. La macroeconomía estudia las unidades nacionales y los indicadores económicos a nivel global, mientras que la microeconomía estudia las unidades económicas más pequeñas, tales como la empresa y los individuos. Bueno, ahora hablaremos sobre algunos de los métodos de investigación que se emplean en la ciencia económica. Para esto debemos saber qué es un método, el cual es el uso de las herramientas rigurosas y confiables que nos hacen llegar al conocimiento verdadero científico. Algunos de los métodos que se usan en la ciencia económica son: análisis. Consiste en desmenuzar la información y separarla por partes para conocer su función. Se conforma de tres pasos: 1. Enumerar las partes. 2. Conocer las partes. Y 3. Explicar en qué consiste cada parte. Síntesis. Se usa para comprender las cosas, la cual es inversa al análisis. Es la meta y el resultado del antes dicho. Inducción. Consiste en un proceso de razonamiento que va de lo particular a lo universal. Es el estudio de varios casos particulares y nos lleva a una conclusión general y empírica. Deducción. Es el proceso mental contrario a la inducción y va de lo universal a lo particular. En la economía también se llevan a cabo modos de producción. Cada modo de producción depende de la etapa del pensamiento económico, pero en sí las características de un modo de producción son las siguientes. Un modo de producción es la base de un régimen social y a partir de este se van a ir modificando las formas de gobiernos. Es la formación de organización de los grupos humanos para transformar la naturaleza con la mano de obra en bienes y servicios.
Consta de fuerzas productivas, fuerza humana y fuerza maquinaria. Bueno, ahora que dimos una breve introducción a qué es la economía, en qué consiste y sus características, debemos conocer también su historia y sus diferentes etapas del pensamiento económico. Existen 6 etapas del pensamiento económico, las cuales son oikonomía, economía como filosofía moral, aritmética política, fisiocracia, economía política y economía. Las primeras 4 pertenecen al pensamiento preclásico, y en este video nos enfocaremos en las primeras 2 y sus respectivos modos de producción. Comenzaremos con la oikonomía, la cual tiene un periodo entre 800 y 322 a.C. Esta etapa se lleva a cabo en Grecia, en donde los griegos tienen una visión de antropocentrismo, la cual consiste en que el hombre es el centro del universo. También ejercían una visión de individualismo, en donde cada familia era patriarcal, es decir, solo el hombre tomaba las decisiones. Los griegos además se concentraron en el desarrollo del arte de la administración. Una de las formas de organización fue las ciudades-estados, es decir, ciudades autónomas, y se basaban en las actividades religiosas y militares. Hay 3 autores que reflexionaron sobre la administración de la casa. El primero de ellos fue Jenofonte, quien desarrolló la ciencia de la administración y la gestión de modos eficientes mediante la división del trabajo, así como lo explica en su libro O Economicus. El segundo pensador fue Platón. El estado ideal de Platón era la organización que se determinaba al nacer. Constaba de una jerarquía en donde el puesto más bajo eran los esclavos, seguidos por los guerreros, luego los gobernantes y finalmente el puesto más alto lo llevaban los reyes filósofos. Platón decía que la ciudad-estado era el resultado de la división del trabajo, el cual se dividía en intelectual y manual. El trabajo intelectual se realizaba en las ciudades y el trabajo manual se realizaba en los campos. Él también estaba en contra de los comerciantes y los veía como amenaza, ya que quería evitar la usura, la cual consiste en pagar un préstamo de dinero con dinero. Finalmente, el tercer filósofo que reflexionó sobre el sistema administrativo fue Aristóteles. La definición que tenía de economía consistía en la administración de los recursos para satisfacer las necesidades primarias. También decía que el dinero medía cuánto vale un producto y así pasase de una persona a otra. Con Aristóteles el intercambio tenía 2 partes, en el cual las 2 personas tenían que estar conscientes que deberían recibir un beneficio y deberían estar de acuerdo para obtener reciprocidad, es decir, dar y recibir. Para él el dinero se podía conservar y seguiría teniendo el mismo valor, porque todos en la sociedad acordaron ese valor a través de la ley. En la oikonomía se lleva a cabo el modo de producción esclavista, en donde la sociedad se dividía en esclavos y esclavistas, y se basaba en la explotación. Los esclavos no tenían derechos, y formaban parte de la propiedad del esclavista. Los tomaban en cuenta como objeto. Los esclavistas tenían como propiedad la tierra, el agua, los instrumentos y objetos de producción, y el productor, que eran los esclavos. Los esclavos lo único que recibían era una pequeña cantidad de alimento para reponer la energía que también le pertenecía al esclavista. Los esclavos empezaron a protestar rompiendo los instrumentos de producción. Por ello, los esclavistas empezaron a rentar propiedades, pero solo a los esclavos más lujosos, y ellos se convirtieron en colonos. Con esto empiezan a surgir nuevas formas de trabajo. La desaparición de este modo inicia con la caída del Imperio Romano. Y es así como piensa surgir la economía como filosofía moral, donde la caída del Imperio Romano en 476 d.C. causó problemas económicos como comercio, finanzas, guerras, colonización y esclavitud. Cabe recalcar que en esta temporada el cristianismo tuvo un gran impacto. Con el paso del tiempo, la riqueza se consideraba como un regalo de Dios. Esta época se caracteriza por el pensamiento cristiano, y por ello el método de la escolástica dependía de la fe. La literatura de escolástica buscaba hacer compatibles las enseñanzas religiosas y las actividades económicas.
En esta etapa, las personas que dominaban el conocimiento eran los monjes, y lo que buscaban era la justicia en los intercambios. Uno de los pensadores más importantes en esta época fue Santo Tomás de Aquino. Sus enseñanzas se basaban en la combinación de enseñanzas religiosas y los escritos de Aristóteles. Contribuyó con la teoría aristotélica del valor, en donde el valor de uso se usa para satisfacer las necesidades humanas y el valor de cambio se usa para intercambiar y obtener un bien o servicio. Es aquí cuando la indigencia se convirtió en un regulador de valor, es decir, el valor variaba depende de las necesidades. Durante esta etapa de pensamiento económico, el modo de producción que se llevaba a cabo es el feudalismo, el cual cuenta con una jerarquía un poco compleja, en donde el puesto más alto era el del rey, siguiendo se encontraba el alto clero y la alta nobleza, después seguían el clero medio y la nobleza media, luego estaba el bajo clero y la nobleza baja, después seguían los ricos, después los niveles modestos y como último puesto estaban los pobres. El desgaste del sistema feudal empezó a ocurrir debido a la división de tierra en pequeños territorios. Además, los militares perdieron energía tras las cruzadas, lo que debilitó aún más el sistema que poco a poco se sustituiría por el mercantilismo. Pero bueno, el mercantilismo ya es tema para otro video y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video.